Muy bien, entonces lo que tenemos que considerar es que tenemos dos datos de entrada, ¿no? Hay que leer los datos. Se me ocurre que vamos a llamar num y lo vamos a llamar ns, ya número de soldados, número de la computadora y el número de soldados que envía Manuel. Entonces, lo primero que hay que hacer, en pocas palabras, hay que segmentar los dígitos. Necesitamos tener los dígitos. Entonces se me ocurre, partiendo de izquierda a derecha, ¿ya? Vamos a agarrar lo siguiente. Entonces, el dígito 1, bueno, lo hagamos como está ahí. Entonces vamos a obtener directamente del dígito 4 va a ser igual al num módulo 10. Ese es el extremo de la derecha, el último dígito, ¿sí? Dígito 4. El siguiente dígito, el dígito 3, es agarrar num dividido entre 10, ¿sí? Ahí quitamos un dígito, y a esto le vamos a aplicar la función trunc en pcint y le vamos a aplicar módulo 10. Si no me entiendes por qué estoy haciendo este proceso, te sugiero que veas los anteriores videos para que puedas comprender cómo segmentamos dígitos. Entonces vamos a ahora agarrar el dígito 2, ¿ya? Que vendría a ser, contando de izquierda a derecha, el segundo, ¿no? Por eso decimos dígito 2, que hay que encontrarlo, si no me equivoco, bueno, enseguida vamos a revisar. El dígito 2 era agarrar un truncamiento entre num, ¿sí? Si yo hago num y lo divido entre 100, obtengo un segmento, y a esto le vamos a aplicar módulo 10. ¿Ya? Vamos a ir probando. Y finalmente tendríamos que encontrar el dígito 1. El dígito 1, si no me equivoco, es hacer un truncamiento entre el num con, se me ocurre, sí, vamos a ver, no recuerdo, como no lo hemos hecho conforme a las matemáticas, voy a ir probando. Voy a hacer, bueno, antes de hacer correr vamos a imprimir simplemente. Recuerda, es una técnica adecuada ir imprimiendo nuestros datos a medida que los vamos calculando. Entonces vamos con dígito 4, ¿sí? Para un poquito garantizar que lo que estamos pensando está correctamente planteado. Entonces vamos a imprimir el dígito 2 y finalmente imprimimos el dígito 1. Probemos. Entonces voy a introducir 1, 2, 3, 4. Bueno, tengo que leer otro número más, el 2. Entonces 4, 3, 2. Acá el 2 está mal calculado, tendría que darme 1. Entonces vamos a corroborar acá. Vamos a hacerlo entre 1000 directamente. Entonces 1, 2, 3, 4, 4, y ahí tienes 4, 3, 2, 1, ¿no? Ahí están los dígitos separados, segmentados. Entonces ya tengo la certeza. Probemos con uno más, por si un caso. Ahí tienes 5678 y cualquier otro número, 8765. Estamos bien, ¿no? Entonces ya tenemos como tal nuestros dígitos segmentados. Entonces acá recuerda que para encontrar la diferencia mínima hay que armar los grupos. Entonces vamos a armar primeramente, para hacerlo paso por paso, voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar el nivel del grupo 1, lo voy a llamar de esa manera. Como esto está ordenado, te dije que tenemos que agarrar los extremos, es decir, el dígito 4 con el dígito 1. Porque yo sé que el dígito 4, en el peor de los casos, si está armado de manera ascendente o descendente, va a ser o el más grande o el más pequeño. Y el dígito 1 de la misma manera, el más grande o el más pequeño. Entonces, fuerte con débil para poder armar un primer grupo correcto. El siguiente sería el nivel del grupo 2, que va a ser agarrar el dígito 3 más el dígito 2, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya tenemos los niveles de los grupos. Ahora, el nivel como tal, la diferencia de los niveles, diferencia de niveles, va a ser agarrar NG1 con NG2. El detalle acá es que probablemente no sabemos cuál tenga el nivel más grande. Entonces acá lo que tenemos que hacer es aplicar absoluto para tener un valor positivo, ¿no? Porque recuerda que nos van a dar ascendente o descendente, no nos interesa cuál es. Pues entonces, como te decía, ¿no? La diferencia entre los niveles va a ser entre el nivel del grupo 1 con el nivel del grupo 2. Acá lo estoy aplicando absoluto porque puede haber la posibilidad de que en uno de los casos nos salga un valor negativo. Intenta tú, ponte un ejemplo donde tengas el número ordenado ascendentemente y ponte el mismo número
pero ordenado descendentemente. Entonces ahí va a cambiar. Entonces en una te va a dar positivo y en otro te va a dar negativo. Para evitar ello, lo que estamos haciendo es sacar el absoluto. Sí, el absoluto es una función en PCIN que nos permite quitarle el signo negativo y siempre nos va a dar con signo positivo, si quieres verlo así. Muy bien, entonces con este número ya teníamos todo resuelto. Acá lo único que teníamos que hacer era ir preguntando. Estoy asumiendo que en este caso tenemos todos los números correctamente validados, por decir. Entonces, si el dígito, la diferencia del nivel me daba 0, quiere decir que ahí los grupos estaban equilibrados. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, yo tenía que garantizar acá que la opción que Manuel introdució, es decir, que este número que tenemos acá, este NS, el número de soldados que Manuel mandó, tenía que ser o 3 o tenía que ser 4. Tenía que cumplirse esta condición necesariamente para que haya un empate. Entonces ahí tienes, si te das cuenta, 3 preguntas. Y estas preguntas, para introducirlas en este rombo que corresponde a una condición, tienes que saber correctamente combinarlas. Entonces acá yo tendría que haber colocado, si la diferencia de niveles es 0 y, ¿sí?, se da cualquiera de esas opciones, que el número de soldados es 3 o 4, entonces hay un empate. Pero yo necesito garantizar que esta condición esté representada correctamente en paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí hay prioridad de operadores. Si yo no representaría esto entre paréntesis y lo coloco directamente así, lo que interpreta la plataforma o el entorno que estés trabajando en el lenguaje de programación o en pseudocódigo, si tú quieres verlo así, va a interpretar lo siguiente: tiene que cumplirse el dígito, la diferencia de los niveles tiene que ser 0 y el nivel o el número de soldados tiene que ser 3. Eso es estricto, se tiene que cumplir esto. O en todo caso, el número de soldados tiene que ser 4. Entonces, por prioridad, acá, lo primero que va a evaluar va a ser esto, ¿ya? Y esto no está correctamente representado según lo que nos dice el enunciado. Si lo dejamos sin paréntesis, esto se evalúa así. Primeramente, se evalúan estos dos elementos que te lo he puesto en el paréntesis, y luego recién procede a lo. Pero eso no es correcto, porque lo que nos dicen es, si la diferencia de niveles es 0 y, ¿sí?, tiene que cumplirse esto completamente, ¿ya? Entonces, por ello estoy colocando los paréntesis, porque podría darse el caso de que, por decir, mira, si yo lo dejaría así, podría darse el caso donde, lo voy a colocar acá, aprovecho de explicarte esto. Supongamos que tenemos la siguiente condición, donde la diferencia de niveles, estoy preguntando, aunque sea 0, y el número de soldados sea 3 o el número de soldados sea 4. Si lo dejo así, entonces puedo tener lo siguiente. Supongamos que la diferencia de niveles me ha dado exactamente 0 y el nivel de soldados o el número de soldados ha sido 3, ¿ya? Entonces, estos datos entran acá a esta pregunta, ¿ya?, supongamos. Y por ejemplo, si armaríamos un esquema, por ejemplo, podríamos llamar P, eso sería Q, y esto por decir sería R. Entonces hablaríamos la tabla de verdad, teníamos P y Q o R. Entonces veamos qué resulta de esto. Entonces P significa que la diferencia de niveles es 0. Efectivamente esto es 0, entonces esto es 1. Esto significa que el número de soldados es 3, Q. Entonces acá, mira, la diferencia de soldados, el número de soldados es 3, cumple. Entonces tendríamos 1. 1. Bueno, esto está al revés, perdón. Esto, el operador está mal explicado. Esto es I y esto es O. Entonces tuviéramos lo siguiente. Acá tendríamos I y acá R, que significa que NS, que el número de soldados es 4. Si te das cuenta, no es 4, es 3, entonces esto estaría apagado. Esto es 0. Muy bien, estamos así. Entonces, ¿quién tiene mayor prioridad en este esquema? Con este. Según nuestra tablita, si tú revisas tus tablas de álgebra, el I tiene mayor prioridad. Entonces va a evaluar
primeramente esto. Entonces 1 y 1 me va a dar 1. 1 o 0 al final me va a dar 1. Y efectivamente para este escenario sí es correcto, ¿no? Funciona. Porque si la diferencia de números es 0 y el número de soldados es 3, entonces quiere decir que, en pocas palabras, Manuel ha empatado. Pero ¿qué ocurre si en vez de este 3 ahora yo voy a cambiar esto a 4? Muy bien. La primera expresión que representa P efectivamente vendría a ser 1. La segunda pregunta que representa Q vendría a ser 0 porque el número de soldados no es 3, es 4. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se tiene que apagar. Entonces acá yo tuviese en este escenario, para este ejemplo tendría acá 0. Y la pregunta que representa R, que el número de soldados es 4, efectivamente sí se cumple porque sí es 4 para este ejemplo que te estoy dando. Entonces en este otro sentido tendría 1. Bueno, vamos a borrarlo. Acá sí tuviese 1. Aquí sí tuviese 1. Y esta combinación efectivamente es válida. Debería salirme verdadero. Pero ¿qué ocurre acá? Si te das cuenta acá, por ejemplo, veamos si funciona. 1 y 0 me va a dar, en pocas palabras, 0. ¿No? Y acá voy a combinar 0 y 1. Bueno, para este ejemplo sí funciona, ¿no? Me da 1 y sí funciona. Pero bueno, te garantizo que en alguna oportunidad, si no sabes correctamente armar tus preguntas, puede que acá te salga otro valor que no estabas esperando. Entonces, para garantizar que correctamente funcione esto, siempre es bueno, esta es mi primera pregunta y esta es mi segunda pregunta, ¿verdad? Esas son las preguntas que tengo que armar. Pero esta segunda pregunta yo lo he desglosado en dos condiciones. Entonces, esta segunda pregunta tengo que siempre representarlo como una sola y para ello yo necesito utilizar paréntesis. ¿Ya? Esto es importante por la prioridad de operadores. Para este ejemplo, bueno, da la sensación de que no es necesario, pero de todas maneras, para garantizarlo, vamos a colocar en ese sentido. ¿Ya? A ver, probaremos con otro ejemplo. Quiero llegar realmente a esto. Si dn fuere 0 y ns fuese, se me ocurre 5, entonces será lo siguiente para este escenario. Entonces acá tendríamos 1, 0 y 0, ¿verdad? dn diferencia de números de niveles es 0, está prendido. ns es igual a 3, no, es falso. ns es igual a 4, no, es falso. Entonces observa, tendríamos esta combinación y lo siguiente. Primeramente priorizamos esto. 1 y 0 me va a dar 0. 0 o 0 me va a dar, ¿qué crees que me va a dar? Si vas a tu tabla de verdad, 0 o 0 me va a dar verdad. Pero esta combinación que te acabo de dar, esta de acá, según el problema, acá no debería darme empate, sino que para cualquier otro escenario, esto ya es pérdida. Pero si yo no lo planteo con paréntesis, el operador, la forma en la que lo va a evaluar, ¿sí? Bajo esta concepción, me va a dar 1. Y ya estoy incurriendo en un error. Por eso justamente acá la idea es de que tú, cuando tengas a nivel lexicográfico, o si quieres verlo a nivel de conceptos, preguntas, pregunta 1 y pregunta 2, puede ser que estas preguntas, cuando las tengas que representar en condiciones, se segmenten, ¿no? En una pregunta 1.1, una pregunta 1.1 y esta una pregunta 2.1 y en esta pregunta 2.1. Como tú estás viendo, esta pregunta 2 se ha segmentado en 2. Las preguntas, si las segmentas, siempre ten el cuidado de ponerlas entre paréntesis. Ten esa costumbre. ¿Ya? Entonces acá puede ser que esté con un O y acá con un O y acá tengan que estar con un I. Si no los colocas en paréntesis, te pueden dar este tipo de resultados que no son los que estamos esperando. Entonces, justamente por ello acá la idea es de que estoy colocando entre paréntesis. Muy bien, entonces si se cumple esta condición, yo tengo garantizado un empate. La salida debería ser en este sentido 1. Si no me equivoco, perdón, es 0, ¿no? En ese sentido acá debería tener simplemente 0. Si no, entonces la otra alternativa es que gane o pierda. Para ganar, acá yo necesitaría tener otra pregunta. Que dn
por decir, sea diferente de 0. Si de n es diferente de 0, es decir, que los equipos que manda la inteligencia artificial no están equilibrados. Entonces lo que tendría que hacer es simplemente preguntar. En ese caso, si no están equilibrados, la pregunta es de que Manuel debería mandar equipos. Su número de soldados debería ser entre 6 y 8. Entonces yo podría armar lo siguiente, ¿verdad? Si ns es igual ns es igual a 6, o ns es igual a 7, o ns es igual a 8. Por ejemplo, esta es la segunda pregunta. Mira que esta segunda pregunta se la está desglosando en 3. Puede desglosarse de esa manera. O en todo caso, mira, yo podría decir si ns es mayor o igual que 6 y ns es menor o igual que 8. Bueno, acá tendría que ser el 6, ¿no? El 6. Entonces, en ese sentido, mira, he desglosado la pregunta en 2. Y estas están combinadas con un i. Cuando están combinadas con un i, puedo olvidarme de los paréntesis. Pero por buena práctica, siempre ponlo entre paréntesis. Entonces, en ese caso, si la diferencia de niveles no es 0, entonces hay equipos desequilibrados. Si Manuel manda 6 o 8 soldados, entonces gana. Acá tendría que imprimir 1. 1 representa triunfo. Y si no, ahí en el plante para cualquier otro escenario, perdemos. Entonces acá yo tendría que imprimir -1. -1. Listo, ahí tienes los 3 posibles escenarios. Lo que hay que considerar acá es de que es probable de que acá el primer dato num esté mal ingresado, es decir, que sea más de 4 dígitos o menos de 4 dígitos. Y ahí hay que imprimir un error de 10. Y la segunda validación es para el número de soldados, que siempre tienen que estar entre 1 y 8. Entonces yo podría colocar acá una condición. Y se me ocurre acá otra condición. Entonces, en el caso en el que las dos condiciones se cumplan, voy a hacer todo esto. Acá podría colocar que si el número, bueno, acá esto hay que llevarlo a este sector. Eso acá debajo de la lectura. Si el número que me están proporcionando está comprendido entre 999, es decir, es mayor a 999, lo siguiente sería 1000. Y num está comprendido entre 10.000, el menor sería 9.999, entonces es válido el número. Y la siguiente validación sería ns, que también tendría que ser mayor o igual que 1, y ns tendría que ser menor o igual que 8. En ese escenario, todo esto que está acá es correcto. Si no se cumple el primer elemento, mi salida tendría que ser un error para este caso, y ese error lo representamos con 10 supuestamente, no recuerdan el problema, ya lo colocamos, y el siguiente error debería estar representado con 100. ¿Ya? Y si se cumplen estas dos condiciones, quiere decir que todo es correcto. Entonces, a partir de ahí, todo esto tendría que irse a este sector. Yo lo voy a hacer directamente en el pseudocódigo para no estar arrastrando bloque por bloque. Entonces, todo esto se vendría a este acá, en este punto, y acá tendríamos el pseudocódigo, y el diagrama de flujo se convertiría en esto. Primera validación, si no se cumple esta validación, estamos, digamos, garantizando, si se cumple, que el número sí tiene 4 dígitos. Si no tiene 4 dígitos, imprimimos 10. Si el número de soldados está entre 1 y 8, entonces podemos pasar y hacer el algoritmo. Si no, imprimimos 100. Entonces, a partir de ahí podríamos ejecutar nuestro algoritmo, corroborar si nuestros ejemplos funcionan. Entonces, partiendo de ello, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 4. Tenemos ceros, vamos bien. Si yo tendría 1, 2, 3, 4 y introduzco 2, para el siguiente caso tengo -1, vamos bien. Tercer ejemplo sería 1, 2, 3, 5, introducimos 8, ganamos, tenemos 1, estamos bien. Para el siguiente caso tendríamos 1, 2. Para el siguiente caso tuviésemos 1, 2, 3, 5 y 1, 1, 2, 3, 5 y 1, -1, vamos bien. Siguiente caso sería 5, 3, 2, 1 y 8, ganamos, vamos bien. Ahora probemos las validaciones.
1, 2, 3, 4, 5 y 7. Sacamos 10. Perfecto. Y finalmente 4, 5, 8, 9. Introducimos 9, un número de soldados inválidos, y sacamos 100.